Vamos a empezar la charla. Soy Juan Ramón Sánchez Linares, adjunto de la sección de medicina interna, y uno de los dos médicos de nuestra sección pues, que se encarga de la consulta de enfermedades autoinmunes sistémicas, junto con otros compañeros de otras especialidades, como reumatología, etcétera, con los cuales estamos colaborando ya en diversos escenarios. Pues vamos a empezar la charla y vamos a empezar con dos noticias que están contenidas en el título. Como veis ahí, no dice síndrome, dice enfermedad. Dice enfermedad porque este proceso tiene suficiente entidad clínica y suficientemente genuina como para llamarlo enfermedad. El martes pasado pues, asistíamos a una presentación brillantísima sobre la enfermedad de IBC. De acuerdo, que si IBC merece que tenga el calificativo de enfermedad, pues ¿por qué no va a tenerlo en este otro proceso? Y la segunda noticia es enfermedad de nutrición, es enfermedad de Sobrino, el pronunciado en sueco, que es sueco. Habéis oído muchas versiones, sobre es enfermedad de Sobrino. Bueno, pues empezamos ya de forma un poco más seria. Bueno, pues la enfermedad de Sobrino durante muchos años ha sido algo así como la cenicienta de las enfermedades autoinmunes sistémicas en lo que respecta a la investigación científica y a la investigación médica. El beneficio, pues sin duda merecido de las enfermedades como lupus eritematoso sistémico, pues sí lo merecían. Esto afortunadamente está cambiando en los últimos años. Lo que pasa es que la historia, perfecto. La historia es que está en paso. Enrique, no pasa. Pero más la historia iba a decir que no empezó demasiado bien. Ahora veréis una foto ahí, esa foto que, como veis ahí, este es farmacólogo sueco, que obviamente es Henrik Sobrien. Entonces, este señor en el año 1933 presentó su tesis en el Instituto Karolinska, en Estocolmo, defendiendo la teoría de que sus pacientes, un tipo de pacientes que tenía con reumatismo, como se decía entonces, sequedad y conjuntivitis a falta de otros síntomas, pues presentaban una enfermedad sistémica, y eso pues no gustó. No gustó al tribunal, de manera que le dio una puntuación mínima, una puntuación para aprobar, pero no la máxima puntuación que se necesitaba para formar parte del cuerpo docente. Sea por despecho, digamos, por esa decisión, sea por conveniencia familiar, la cuestión es que el doctor Sobrien se mudó a Jönköping, que es una ciudad sueca, en donde ahí su teoría sí fue, digamos, afectada de forma ampliamente y con mucha más afección. Empezó a cartearse con médicos de otros hospitales, de otros países, especialmente con un oftalmólogo australiano que se llamaba Bruce Hamilton, es cierto el nombre, no es una cuestión de película. Entonces, Bruce Hamilton tuvo la brillante idea de traducir la tesis que estaba en alemán, traducirla al inglés, y cuando la tradujo al inglés, pues sufrió, digamos, una expansión internacional pues, mucho más amplia, mucho más afectada, y ahí, pues, digamos, hasta nuestros días. Y en nuestros días, la descripción clásica de la enfermedad de Sobrien habla, pues, como veis ahí, de una tríada de síntomas, que es el dolor musculoesquelético, la fatiga, la sequedad, de una forma primaria, genuina, y de una forma secundaria, asociada a otras enfermedades, que tiene, digamos, se caracteriza por tener un infiltrado de linfocitos en las glándulas exocrinas y que en algunos casos evoluciona a un síndrome de linfoproliferación. Pero no solamente esto, sino puede afectar a otros múltiples órganos y sistemas, como decía el doctor Sobrien. Puede producir mononeurosis múltiple, anemia política, patología intersticial, acidosis tubular renal, hipertensión pulmonar, etcétera, y digamos, otro largo etcétera de afectación de procesos. Y luego, además, pues se puede asociar a otras enfermedades autoinmunes sistémicas, órganos específicas, pues como el lupus, como la esclerosis sistémica, la hepatitis autoinmune, etcétera, etcétera. Pero es que además es una enfermedad, digamos que es bastante prevalente. Esta imagen está sacada de un estudio en la población de Cataluña, en donde, digamos, de todas las enfermedades autoinmunes se veía la prevalencia de cada una de ellas, y de las sistémicas resulta que, así esto, perfecto, que el Sobrien era el 0,26%, el lupus era el 0,16%, la esclerosis sistémica el 0,18%. El Sobrien es más prevalente que el resto de enfermedades autoinmunes sistémicas. Y en este otro estudio, es un estudio ya en todo el territorio español, se hace una estimación del número de casos que hay de enfermedades Sobrien y se llegó a la conclusión de que tenía que haber unos 125.000 casos de ambos tipos, primaria y secundaria. Y que en el caso de la primaria, pues tenía que haber una prevalencia de una de cada 400 personas. Pero es más, la cuestión es que afecta a la calidad de vida. Este es un estudio holandés que podemos extrapolar al resto de Europa,
donde los holandeses, muy metódicos ellos, desarrollaron 8 dominios que afectaron, digamos, que tenían que ver con la vida cotidiana de las personas. Entonces, observaron que en 6 de los 12 dominios, las personas con enfermedad de Sobrien, frente a la población general, pues tenían índices y puntuaciones menores. La salud general, la viralidad, la integración social, etc. Hicieron un estudio, un análisis de regresión multivariante, entonces salieron 5 variables que parecía que se relacionaban más, digamos, con esta distribución de la calidad de la vida. Fatiga, tendiniarquia, comorbilidad, sexo masculino, y aquellos que estaban recibiendo una compensación económica por su discapacidad. Por tanto, tenemos que se trata de una enfermedad prevalente y que además pues, afecta mucho a la calidad de vida de las personas. Pero para investigar, pues habrá que saber un poco, ¿no?, qué es lo que sucede. Parece sencillo. Las cuestiones que el BAF, que es el factor activador de los linfocitos B, interacciona aquí con su receptor en la membrana del linfocito B, lo activa, y entonces el linfocito B activado a su vez interacciona con el linfocito T a través de estos mediadores que veis aquí, y juntos se dirigen a la glándula exocrina y provocan el proceso inflamatorio. Parece fácil y simple, ¿verdad? Muy fácil y simple. Este es el modelo patogénico actual. La cuestión es que en individuos, al parecer, en individuos genéticamente susceptibles y probablemente con una infección vírica previa, las células epiteliales de las glándulas se convierten en células presentadoras de antígenos. ¿De acuerdo? Entonces, se activa el sistema inmunitario innato, que empiezan a liberarse citoquinas, interferón, interleuquina 6, se produce sobreexpresión de células dendríticas, etc. Y eso marca, digamos, un camino hacia el epitelio glandular que produce la inflamación, se sigue liberando autoantígenos al torrente circulatorio, se vuelve a activar el sistema inmunitario innato, se vuelven a liberar interleuquinas y mediadores y se cierra, digamos, el círculo vicioso. Luego, por este otro lado, con la inestimable colaboración de los linfocitos de CD4, digamos, y los de Helper, pues se forman esos centros germinales tan característicos de la enfermedad y en el interior los linfocitos B activados que producen inmunoglobulinas. Pero en realidad, digamos, el núcleo del proceso se desarrolla aquí alrededor del linfocito B, en sus interacciones con el linfocito T y con todos, digamos, sus mediadores y sus receptores, y estos son, digamos, medicamentos que pueden actuar en ese ámbito. Os decía antes que estaba investigando más. Pues evidentemente, esto es una lista de los ensayos y estudios clínicos actuales en relación con el síndrome de Sobrien. No vamos a verlos todos, afortunadamente para nosotros y especialmente para mí. Vamos a ver solamente, digamos, los más reseñables. Y antes tenemos que entender un poco los índices de valoración de la actividad de la enfermedad, de la eficacia de los tratamientos, índices que por otra parte pues tienen también mucha discusión. Esto es una escala visual de los pacientes, es el SPID, pero siempre el paciente lo que hace es presentarles una reglita de centímetros, le dice, bueno, en las últimas 2 semanas, ¿qué grado de sequedad tendría usted? Le dice el paciente, pues 7,5. Y de dolor, pues 8. Y de fatiga, pues un 10. Entonces esas puntuaciones se pueden ir, digamos, contrastando progresivamente y sacar una media de todas ellas. Y el otro índice que se usa es el SDAI. El SDAI es ya la valoración, digamos, del médico, donde existen dominios de todos los órganos y sistemas, y digamos que cada afectación tiene una puntuación diferente y otorga el médico correspondiente, y entonces esa función de la que se incorpora un poco. También quiero decir que un componente, eso no pasa. Un componente manualmente funcional importante. Ahora. Tengo que darle 7 veces. Bueno, la cuestión, estos son los dos índices que actualmente se valoran. Luego hablaremos de otro. Si es que seguir, vamos a hacerlo. ¿No? No, que va. Me tengo que acercar un poco más. Sí, al ordenador. Vale. Ya, estamos empezando con esta tecnología, pues hay todavía un periodo de ajuste imprescindible. Bueno, y el primer invitado a esta fiesta de tratamiento de la enfermedad de Sobrien, pues no podía ser otro que el rituximab. El rituximab tiene, digamos, ya un papel importante en el tratamiento de las enfermedades autoinmunes sistémicas, en casos severos, en casos refractarios, etc. Entonces, como sabéis, el rituximab es un anticuerpo monoclonal, es un anticuerpo anti-CD20, y entonces se publicaron
inicialmente 2 estudios abiertos que observaron mejorías en la fatiga y en la secreción salivar. Luego en 2 ensayos randomizados estos hallados se confirmaron y luego en un quinto estudio, más o menos de la misma fecha, se dio esto y además una reducción de los centros germinales en las glándulas sexocintas. Pues con estos antecedentes, digamos, se hizo un estudio, 2 estudios, este es un estudio francés, el TEAS, bueno, que hay que ir con 2 brazos, digamos que tiene, no sé apuntar, que tiene 2 brazos, un brazo de placebo y un brazo de tratamiento, en el que en primera instancia pues ya se les aplicó el rituximab a los pacientes. Ahora. Y entonces se pidió, digamos, como endpoint, como objetivo final, digamos, alcanzar una disminución del 30% en al menos 2 de los dominios pues, que los investigadores pues, habían seleccionado, en este caso, fundamentalmente la fatiga y la secreción. ¿Y qué pasó? Pues pasó que en realidad no se alcanzó, digamos, ese objetivo primario de disminución del 30%. Sí es cierto que a las 24 semanas, que eso no es cuando salía la valoración final, pues había una disminución de los pacientes tratados frente a los no tratados. Pero ese objetivo final, ese endpoint del 30%, pues no se alcanzó. Esto en realidad se ha criticado mucho, porque primero es una valoración subjetiva. En segundo lugar, si tú una persona que te hace un split sobre el dolor, puntuación de 8, y la siguiente con las 24 semanas te hace una puntuación de 6 y no es el 30%, pero eso no me ríe, la cantidad merece la pena. ¿De acuerdo? O sea, esto hay que juzgarlo en esa circunstancia. Y luego además hay que tener en cuenta que si no, pues lo podemos cada 6 meses en la fase de dilución. Entonces, claro, cuando se acercan las 24 semanas, 6 meses, pues es lógico pensar que está perdiendo efecto, ¿no? Y este es el estudio británico, este se llama ENTRACTIS. Entonces, claro, ENTRACTIS dijeron, bueno, pues vamos a poner 2 veces el rituximab. Entonces se puso en el momento 0, el día 1 y 15, y luego a las 24 semanas y a las 26 ya, digamos, como la nueva dosis. ¿Y qué pasó en este caso? Pues más o menos lo mismo, ¿de acuerdo? Parecía que efectivamente con el tratamiento los pacientes tratados mejoraban un poco, pero sin alcanzar esa disminución del 30% en al menos 2 de los. Por tanto, parecía que estos estudios no avalaban demasiado el uso del rituximab en la enfermedad de Sjögren. Sin embargo, luego que este estudio, estos autores dijeron, bueno, nosotros vamos a hacer un análisis retrospectivo de los pacientes con enfermedad de Sjögren, los hemos tratado con rituximab para ver qué ha pasado. Entonces ellos observaron que efectivamente, cuando existía vasculitis, existía crioglobulinemia, neuropatía periférica, que había una disminución clara, digamos, de los síntomas y mejoría de los pacientes. Pero no solamente eso, sino además vieron que en el slide había una mejoría significativa, una mejoría del 30%, con una disminución de media de 4 puntos. Entonces es complicado. Bueno, no sé qué le da, sale el balón. Pero eso no sale. ¿Sabes? Entonces el slide sí que disminuía 4 puntos, la entrada del 30%, y estos al ver y dejan, bueno, parece que el rituximab pues sí funciona. Entonces es un tratamiento que tenemos que tener en consideración. Incluso disminuía la dosis de esteroides necesaria. Y en esta revisión, bueno, pues fue, digamos, un jarro de agua fría para los defensores del rituximab, pues que vinieron a decir, pero vale, hay un poquito de mejoría en la secreción salivar y en secreción glandular, pero los estudios, digamos, son de baja calidad como para tener suficiente evidencia científica. En el caso de la fatiga, pues más o menos casi da igual de tratar y no tratar. Por lo tanto, con esta revisión, pues el rituximab pues, quedó, digamos, en un lugar pues, poco relevante. Bueno, esto no. Así que lo voy a sentar. Así sí. Vale. Entonces, ¿qué es lo que le pasaba al rituximab? Bueno, pues lo que le pasa es que cuando tú pones el tratamiento, los leucocitos disminuyen, evidentemente, pero ya a partir de la 20-24 semana empiezan a aumentar otra vez. ¿Y por qué aumentan? Bueno, pues parece que el culpable es el BAFF, el factor activador de los linfocitos. Al inicio del BAFF en los pacientes con enfermedad de Sjögren, pues está muy alto, pones el tratamiento, parece que al 4.º mes mejora o disminuye el BAFF, pero ya a partir de ese momento el BAFF vuelve a aumentar y por tanto vuelve a estimular a los linfocitos B y vuelven a provocar, digamos, su proceso inflamatorio. Esto, en estos estudios se ve incluso mejor. Estos son los pacientes con enfermedad de Sjögren al inicio de la enfermedad. Estos son la gente sana, no tienen, digamos, el BAFF alto. Aplicas el tratamiento con rituximab, inmediatamente el BAFF progresivamente a lo largo del estudio va aumentando, lo cual no le sucede a los sujetos de brazo de placebo. Este es otro mediador, el April, que también se valoró para ver si le sucedía lo mismo. El April también está alto en los pacientes con enfermedad de Sjögren, pero cuando pones el rituximab no cambian los niveles de BAFF. Por tanto, parece que el BAFF era el culpable, ¿no? Bueno, pues si BAFF era el culpable, pues aquí podía acudir el belimumab, ¿no? Un poco en rescate.
del rituximab. El belimumab, sabéis, es un medicamento, es un anticuerpo monoclonal que también tiene digamos, su papel ya en el tratamiento del lupus y es un bloqueante del BAF, ¿de acuerdo? Entonces, se hizo también un estudio con varios dominios y aquí lo que se pedía era una disminución también del 30% en al menos 2 de los dominios seleccionados. Sequedad, fatiga, dolor, valoración global, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Pues que a las 28 semanas el 60% de los pacientes había alcanzado en la valoración global este endpoint, este objetivo final, lo cual se producía también en un porcentaje muy alto, casi el 80% en el componente biológico, en muchos pacientes con el componente en el dominio de la sequedad, la fatiga, etcétera, etcétera. Y aquí lo veis también la disminución del SDAI, la disminución del SPRI, la disminución de la sequedad. Por tanto, parecía, dicen los autores, que el belimumab es un medicamento que funciona. Entonces, de los que habían respondido, se continuó el estudio hasta la semana 52 y se apreció que el 87% de esos respondedores iniciales seguían manteniendo una respuesta alcanzando ese endpoint, no solamente en el SPRI, como en el SDAI, como en diferentes objetivos biológicos. Y a los autores pues le dieron una vuelta de tuerca más. Dicen, bueno, si esto parece que funciona, pues vamos a quitárselo, a ver qué pasa, ¿no? A ver si empeoran. Y entonces se lo quitaron y lo volvieron a valorar al año. ¿Y qué pasó? En los que continuaron en el estudio, que empeoraron, efectivamente. Entonces aquí el SDAI había vuelto a subir al año de estar ya sin tratamiento y aquí, digamos, los pacientes con enfermedad severa que antes habían desaparecido, pues volvieron a aparecer. Y los pacientes con enfermedad moderada, que antes eran menos, pues ahora eran más. Y los pacientes con enfermedad leve, que antes eran más, pues ahora son menos. Por tanto, el belimumab, pues sí que parece que tiene, digamos, un papel en el tratamiento de la enfermedad de Sjögren. Y en esta revisión, pues afirmaba eso, ¿no? Que mejoraba la sequedad ocular, la actividad sistémica, los marcadores biológicos, el tamaño parotídeo, la crioglobulinemia reducía el riesgo de progresión a síndrome proliferativo. Es decir, que parece que el belimumab podía ser un fármaco útil. La EULAR, siempre tan prudente en sus criterios, pues en las guías, sitúa al rituximab y al belimumab como tratamiento de la inflamación parotídea aguda, y el belimumab ya está, ahí se acaba, y el rituximab, como ya por cierto, pues pasan muchas otras enfermedades, pues lo pone como tratamiento de la enfermedad severa articular, cutánea, pulmonar, renal, etcétera, etcétera. Y este es un nuevo índice. Este índice es el CRES. En realidad es un índice muy exigente, que tiene 5 dominios, en los cuales se incluye el SDAI y el SPRI, y, digamos, valoración de la actividad lacrimal, de las glándulas lacrimales, de las glándulas salivares y de la actividad serológica, especial, bueno, en concreto, el factor reumatoide y la inmunoglobulina G. Y pone unos criterios muy exigentes para considerar, digamos, que ha habido respuesta en cada uno de esos dominios. Y dice, para que la valoración global sea positiva, pues entonces tiene que haber esa respuesta favorable en 3 de los 5 dominios. Y esto viene a colección porque, claro, unos autores que dicen, vamos a ver, si el rituximab produce buen efecto al principio y luego lo va perdiendo, y el belimumab lo continúa en el tiempo, pues vamos a poner los dos medicamentos, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Entonces hacen un estudio con 4 brazos. El primer brazo es un brazo de placebo, que continúa todo el tiempo, hasta las 52 y 68 semanas. El segundo brazo es el brazo de tratamiento, empiezan con el belimumab, y en la semana 8 y en la semana 10 le ponen el rituximab. Y en la semana 24 suspenden el belimumab y siguen con belimumab placebo. Un tercer brazo donde todo el tiempo es tratamiento con fármaco belimumab, pero el placebo es el rituximab, y un cuarto y último brazo en donde el belimumab es todo placebo, pero el tratamiento en este caso es rituximab. ¿Y qué es lo que pasó? Claro, ellos ya empezaron a usar, digamos, la valoración del CRES. Pues vieron que en la semana 24, este es el brazo del tratamiento combinado, vieron que prácticamente el 60% de los pacientes, un 52%, había conseguido ser un respondedor en este índice. Pero no solamente aquí, sino que también en el SDAI, en el SPRI, digamos, y con porcentajes de respondedores muy, muy significativos en los diferentes entornos. Y en la semana 52, que ya no estaban en tratamiento con belimumab, los pacientes del grupo de tratamiento seguían manteniendo porcentajes de respondedores muy importantes, cercanos al 60%. Y aquí sí que continúa con belimumab. Y claro, en la semana 68, el único brazo que recibía tratamiento activo era el brazo de belimumab. Aquí bajaron el de combinado, el de rituximab, claro, seguía bajando, y el de belimumab, pues lógicamente el número de respondedores pues seguía aumentando. Por tanto, pues parece que esta combinación podía ser una combinación efectiva en el tratamiento de la enfermedad de Sjögren, y así lo recomiendan los autores. Pero la pregunta que nos podemos hacer es, por decirlo de alguna forma, ¿hay vida más allá del belimumab y del rituximab? Pues sí, hay vida, y la verdad que es vida bastante interesante. Vamos a repasar, digamos, lo más importante. Este es el epratuximab. El epratuximab es un anticuerpo monoclonal
que en vez de actuar sobre el receptor CD20, actúa sobre el C22. Se está investigando en el lupus actualmente, pero se hizo un estudio especial para la enfermedad de Sobrien, en donde pues, también seleccionaron esos dominios habituales de test de Sigmund, secreción salivar no estimulada, fatigas, velocidad de sedimentación, inmunoglobulina, etcétera, en donde se pedía, aquí lo que se pedía era una disminución del 20% en al menos también 2 de estos dominios. ¿Y qué vieron? Pues vieron que el resultado fue en realidad muy favorable, de manera que en la semana 6, fijaros, la semana 6 acaban de acabar el tratamiento del efratuximab, tiene un esquema de inducción parecido al del rituximab, y en este caso le pusieron el esquema de inducción y luego ya no se puso tratamiento todo el tiempo. Entonces, en la semana 6, digamos, los respondedores de al menos el 20% de mejoría se subía hasta el 52%, pero es que en la semana 32 los respondedores eran de prácticamente el 70% de los pacientes. ¿De acuerdo? Y si lo que queremos ver es que iguales tenían al menos el 30% de mejoría, pues en la semana 6 pues había un 40%, y en la semana 32 pues más del 50%. Y aquí los que tenían al menos un 50% de mejoría, pues en la semana 32 era también 48%. Es decir, que las expectativas con el efratuximab son altas. Y este estudio, un estudio que se está haciendo, que se hizo en el lupus, entonces se descajó el grupo de pacientes que tenían una enfermedad de Sjögren asociada. Y entonces vieron que esta gráfica la he puesto porque me pareció súper interesante, me costó muchísimo entenderla, creo que sigo sin entenderla del todo, pero lo que viene a decir básicamente es que la disminución de los linfocitos B es mucho más rápida y mucho más profunda en los pacientes con lupus y enfermedad de Sjögren en tratamiento con efratuximab que en los que solamente tienen lupus, lo cual parece que habla a favor de que el efratuximab puede tener, digamos, un valor especial en el tratamiento del Sjögren. Y existen estudios, digamos, que continúan con esta búsqueda. Y aquí cambiamos de mecanismo. Este es el ianalumab. El ianalumab, digamos, es un mecanismo diferente que lo que hace es bloquear al receptor del BAFF. Entonces, esto tiene la ventaja de que supone 2 mecanismos diferentes. Por otra parte, es como si el belimumab bloqueara el BAFF, y por otra parte produce lisis celular, que es lo que hace el rituximab. Entonces, digamos, con un solo medicamento tenemos 2 formas, 2 mecanismos de actuación. Entonces, se hizo un estudio en donde se ve efectivamente cuando tú le pones el ianalumab en diferentes dosis, los linfocitos disminuyen, luego cuando se da el efecto del medicamento vuelven a aumentar, y esto con una dosis superior. Y efectivamente se comprobó que el BAFF, en cuanto empezabas a ponerlo, pues empezó a aumentar intentando estimular a los linfocitos. Claro, no podía porque el receptor estaba bloqueado. Y aquí efectivamente con dosis mayores. Entonces se diseñó este estudio. Esto es un estudio, digamos, con 52 hospitales de 16 países, muchos más pacientes, en los cuales se aplicaron 3 dosis, en este caso subcutáneas, y ianalumab 5, 50 y 300, y lo que se pedía era una disminución del SDAI. No se pedía otra cosa. ¿Y qué pasó? Pues que a las 24 semanas todos los grupos tratados pues tenían una disminución importante del SDAI, hasta de 8 puntos. Perdón, en el grupo, digamos, de mayor dosis de tratamiento. Y si queremos comprobar el porcentaje de pacientes, digamos, con enfermedad severa al principio, en los diferentes grupos de tratamiento, al principio y al final del estudio, vemos que los pacientes con enfermedad severa en el grupo de 300 miligramos prácticamente han desaparecido, y los pacientes con enfermedad moderada se han reducido significativamente y han aparecido un grupo de pacientes con enfermedad leve. Por tanto, pues parece que este medicamento, digamos, tiene o puede tener un papel importante. Pero es que además los autores dijeron, bueno, vamos a probar lo siguiente. A los pacientes que estaban con placebo les vamos a poner 150 miligramos de ianalumab. A los pacientes que estaban con 300, a algunos los vamos a seguir tratando con placebo, y a otros los vamos a seguir tratando con ianalumab. Entonces comprobaron que a los pacientes que placebo y empezaron a tratarse, pues el BAFF empezó a aumentar, lógicamente. Y al contrario, pues los linfocitos pues empezaron a reducirse. Los pacientes que estaban en tratamiento con ianalumab se lo quitaron, y entonces el BAFF pues empezó a bajar. Y los leucocitos empezaron a subir. Por tanto, se mantenía y se provocaba, digamos, el efecto deseado. Y esta es una valoración final de los diferentes dominios que los autores, digamos, destacaron, y entonces, digamos, las barras hacia la derecha indican que hay una respuesta favorable. Por tanto, el ianalumab es una opción pues, bastante interesante, y que los estudios que vengan, pues veremos cómo funcionan. Y aquí cambiamos un poco de mecanismo. Aquí ya nos metemos en la interacción entre el linfocito B y el linfocito T. En primer lugar, el dazodalibep, que lo que hace es bloquear al CD40L, este mediador, en la parte del linfocito T.
Y aquí los autores hicieron un diseño que me parece personalmente muy inteligente. Situaron dos grupos de población. Un grupo de población que tenía una afectación sistémica alta, un SDAI alto y un SPRI, una afectación sintomática baja, y otro grupo donde era todo lo contrario. Tenía muchos síntomas, pero poca afectación sistémica. Un SPRI alto y un SDAI bajo. Entonces, lo que vieron efectivamente es que la disminución media del SDAI en el grupo de tratado, en el primer grupo, el que tenía mucha afectación sistémica, pues era muy evidente, muy significativa. Y si subdividíamos a los pacientes por la cantidad de disminución del SDAI, pues vemos que, fijaos aquí, los que tenían al menos 5 puntos de mejoría, pues la diferencia con respecto al grupo de placebo era muy evidente. Pero es que en el otro grupo, exactamente igual, es decir, en el grupo de más síntomas, el grupo tratado tenía, digamos, una media de disminución del SPRI bastante significativa y el porcentaje de respondedores era un porcentaje de respondedor muy alto, digamos, estadísticamente significativo con respecto al grupo de placebo. Y lo mismo se ve en la sequedad, en la fatiga y en el dolor. Por tanto, este es un fármaco interesante para el futuro. Existen 2 ensayos en marcha ahora. Hay otro medicamento que se llama Scalimab, que lo que hace es bloquear la otra parte del mediador y sobre el cual, con resultados parecidos, y sobre el cual también existen 2 ensayos. Y finalmente el Abatacep. El Abatacep lo que hace es bloquear otro de los mediadores, el CD28. Entonces también se diseñó un estudio, aquí el endpoint sí que era esa mejoría del 30%. Entonces observaron los investigadores que cuando se administraba el Abatacep, efectivamente, digamos, el grupo tratado mejoraba, pero no había ahí, a los 169 días, que es cuando hacían el porcentaje primero, no había ahí, digamos, una mejoría, digamos, estadísticamente significativa, tampoco en el SPRI. Pero sí sucedía una cosa muy interesante, y es que en los parámetros biológicos sí que había una disminución bastante importante con respecto al grupo placebo en ese momento que, digamos, que se hacía la valoración. Entonces los autores continuaron el estudio de manera que hay un grupo que seguían con su Abatacep y luego había otro grupo que estaba en un placebo que le ponían tratamiento con Abatacep. Entonces lo que observaron es que, digamos, la mejoría biológica se manifestó en estos 2 índices. Digamos, todos empezaban a mejorar, los del grupo placebo tratados pues empezaban a mejorar, y lo más importante es que aplicando ese nuevo índice que os he comentado, que es el CRES, vieron que a las 48 semanas el 70% de pacientes pues habían conseguido ser respondedores en el CRES, como también en el SDAI, como también en el SPRI. Por tanto, el Abatacep, pues digamos que sí que tiene, digamos, unas perspectivas muy interesantes. Y bueno, podría poner ahora una hoja de conclusiones. No la puedo poner porque no existen en realidad. La pregunta que aquí hacemos es eso, de la pregunta, ¿qué hacemos ahora a partir de ahora? Pues hombre, yo creo que el Belimumab sigue siendo la primera opción. La semana que viene a lo mejor puedo cambiar de opinión, por la que tiene una evidencia científica más sólida, quizás reforzado por el rituximab en los casos de mayor gravedad. Y luego, como una segunda opción muy interesante, tenemos Ianalumab, el que bloqueaba el receptor por ese mecanismo doble, ya muy a tener en cuenta. Y la tercera opción, pero con muchas expectativas de futuro, es bloquear la interacción entre el linfocito B y el linfocito T, que tenemos estos medicamentos que hemos comentado. Y luego, la cuarta, el Epratuzumab, pero un poco por la poca evidencia científica que tiene todavía, ¿no? Y porque sabemos que a veces luego no se confirma. Pero como digo, aquí es pendiente de evolución. En fin, queda mucho que estudiar, queda todavía mucho que investigar, pero desde luego el futuro pues parece bastante prometedor. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias. To turn